Buenas noches. La pandemia ha ejercido presión considerable en las parejas que intentan sortear las dificultades económicas, la falta de privacidad, el estrés por los temores de salud y las preocupaciones familiares y profesionales. ¿Esta crisis nos afectará a todos por igual? ¿Qué podemos hacer ante este reto sin precedentes que enfrenta nuestro matrimonio? Te tengo una buena noticia. Nuestro Señor nunca nos deja solos y hoy con su palabra nos dará este consuelo que necesitamos. Tal como versa en el libro del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Quiero estar cerca de ti. Muy buenas noches, hermanos. Un gusto en saludarles. Les saluda su hermano Pedro Ruiz. Y Mirna Delia Cruz. Bienvenidos, hermanos.
Para nosotros es un gusto recibirlos en este su programa, Fortaleciendo el Matrimonio, en esta emisión fresca, con este climita que nos acompaña el día de hoy, pero con la alegría y el calor humano que siempre pues ustedes nos transmiten al estar en contacto con este su programa. Así es, muchas gracias hermanos por estar conectándose en este momento. Muchas gracias. Por ahí tenemos a nuestro hermano Marco Maldonado de Crisol de la Alegría. Un abrazo grande. Muchas y gracias. Compartan para que nos empiecen ahí a ver la transmisión desde ahorita en vivo. Y pues bueno, estamos muy, muy complacidos por este momento que Dios nos permite, ¿verdad?, transmitir su mensaje. Así es. Y si, por ejemplo, ya se están conectando, pues se pueden conectar por diferentes medios. Puede ser por Parroquia Señor San José, por medio del Facebook. Se pueden conectar también por Crisol de la Alegría del Facebook. Y bueno, si acaso por alguna razón no nos pudieron ver en vivo, están en el Facebook, quedan ahí grabados, pero también en Crisol Señor San José, en el YouTube. En el canal de YouTube, ahí también lo pueden encontrar. Crisol Señor San José. Y recuerden compartirlo para que el mensaje de nuestro Señor llegue a más lugares. Así es. Antes de iniciar nuestro programa siempre hacemos la oración para que el Señor nos ilumine en esta hora, para que sea Él el que envíe el mensaje a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos que el Señor pone y utiliza para que este mensaje llegue a más personas. Así es. Y bueno, estando en presencia de nuestro Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, hoy nos acercamos a ti para orar y pedir tu misericordia por todos aquellos matrimonios que debido a la pandemia se han fracturado. Amadísimo Señor, con toda nuestra fe en ti, pongamos en este momento todos estos matrimonios en tus manos, para que tú los restaures, Señor, para nuestro bien y el de nuestras familias. Ayúdanos a encontrar el camino de la reconciliación, el perdón y el amor. Señor Jesús, tú que haces nuestras todas las cosas, te pedimos que hagas nuevos nuestros sentimientos, nuestros amores y nuestra confianza en el otro. Divino Señor Jesucristo, ayúdanos a desprendernos de todo el dolor que nos hemos causado y a sanar nuestros corazones para darnos una segunda oportunidad basada en el respeto, la confianza y el amor. Señor Jesús, te pido que con tu poder alejes de nuestro hogar cualquier cosa, persona o situación que esté amenazando la estabilidad de nuestro matrimonio. Ayúdanos a encontrar el camino de la reconciliación sincera y que nuestros matrimonios se conviertan en un verdadero motivo de orgullo, felicidad y motivación en nuestras vidas. Alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, hoy este tema pues no podría estar más actual. Tenemos esta pandemia que tenemos ya 2 años viviendo con ella entre nosotros y entre nuestros matrimonios, que nos ha venido a complicar muchas cosas. Este tema se llama El COVID-19 arruinó mi matrimonio, o lo está arruinando, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si damos inicio con este tema? Pero ¿qué nos dice el Señor ante todo esto, verdad, que vivimos? Así es. Bueno, vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Más valen 2 que 1, porque tienen buena recompensa por sus fatigas, porque si caen, uno levanta a su compañero. Pero pobre del solo que cae, sin que haya otro que lo levante. Además, si se acuestan 2 juntos, se dan calor, pero uno solo, ¿cómo podrán calentarse? Mientras que alguien puede vencer a uno que está solo, 2 le pueden ofrecer resistencia. La cuerda trenzada no se rompe fácilmente. Palabra del Señor. Así es. ¿Qué te parece? Pues
Sí, adelante, adelante. Pues aquí básicamente lo que nos dice nuestro Señor en su palabra es de que por algo hizo hombre y mujer. Por eso los formó como pareja, por eso los formó como matrimonio. Fue la primera unión, ¿verdad? Consagrada. Entonces, dos pueden ofrecer resistencia, lejos de pensar que el plan de Dios es vernos separados. El sueño principal de nuestro Señor es ver una familia como la familia sagrada, formada por nuestro Señor Jesús, por José y por María. Exactamente así, ese es su plan de vida, ese es su plan, formar una familia. Entonces, por eso Él dice en su palabra que no puede haber absolutamente nada más fuerte que ese matrimonio que tiene a nuestro Señor en medio de nosotros. Por eso nos habla de una cuerda de 3 hilos, ¿verdad? Así es, la cuerda trenzada, irrompible. Así es, irrompible, totalmente. Fíjense cómo esta pandemia vino a crear nuevos conflictos entre los matrimonios y también vino a darle más fuerza a aquellos que ya existían entre nosotros. Fíjate, es increíble cómo esta convivencia forzada nos llevó realmente a enfrentarnos como somos. Así es. Por un mayor tiempo de convivencia. O sea, es decir, generalmente pues sales a trabajar y estás todas esas 8 o 10 horas fuera de la casa y no tienes esta convivencia. Entonces, cómo se dispararon los conflictos emocionales, sentimentales, económicos en la pareja, porque todo se empezó a duplicar o digamos que a aumentar, poner como una lupa en nuestros problemas, cómo se ven mucho más grandes. Entonces, si estos problemas no fueron creados nuevos, vino a detonar muchas cosas que ya traíamos por ahí guardadas, que vamos a ir platicando poco a poco en este programa. Les queríamos leer unos datos duros en cuanto a algunas páginas en Europa, en Estados Unidos, cómo se fueron incrementando. Por ejemplo, hay un sitio web que ofrece documentos legales, nos dice un incremento en países como en Estados Unidos, el 34% se dispararon en cuanto a convenios de divorcio. Si ya estaban así como con hilitos, pues ¡pum! La pandemia vino a darles el último empujón, ¿verdad? Lamentablemente. Pero en México durante 2020, también nos dicen otras páginas, sucedió un fenómeno inverso. A lo largo del 2020 apostaron a que el amor y el desamor frenaría la pandemia del COVID-19 con la suspensión de los matrimonios y bodas civiles. Es decir, se desplomaron los divorcios, pero pudiera ser que pudiera sonar como una buena noticia y no. Uh-huh. Lamentablemente se bajaron la cantidad de divorcios porque también bajaron la cantidad de matrimonios o bodas que se realizaban justamente por cancelar eventos o porque se estresaban mucho estas parejas, futuros matrimonios, y terminaban rompiendo el compromiso. Este sitio web, otro sitio que nos metimos a investigar un poquito sobre las relaciones interpersonales, encuestó a su audiencia y descubrió que el 31% de las parejas dijeron que la pandemia estaba arruinando su relación. El 31%, es decir, uh-huh. 3 de cada 10 matrimonios o parejas estaban teniendo conflictos por el COVID. Como estos datos nos dan una información muy relevante en cuanto a lo que tú pudieras estar viviendo en casa, hermano, pensando que eres exclusivo de esta situación, y no. Uh-huh. Esto nos vino a desnudar muchas debilidades, carencias que tenemos como personas, que no aportamos realmente el 100% a nuestra relación matrimonial. Y algunos hermanos que nos pueden estar viendo y escuchando ven en su propio matrimonio reflejado estas estadísticas, es decir, mira, es cierto, o sea, no es exclusivo este problema de nuestro matrimonio, sino que lo están viviendo muchas parejas hoy en día, y cómo este COVID-19 vino a darle esa fuerza, digamos que en forma negativa, que sea una paradoja, ¿verdad? Ahora el ser negativo ya es buena noticia, pero para el COVID vino a darle esta fuerza a toda la problemática negativa que ya existía, que estaba sembrada por ahí escondida, y que nos faltaba este detonante. Hagan de cuenta que estaba la gasolina desparramada y el COVID era el encendedor, el cerillo, y ¡boom!, tronó todo en nuestra casa.
no todos son malas noticias, vamos a ir platicando cómo podemos trabajar en situaciones muy, muy concretas, pero siempre la palabra de nuestro Señor nos da ese aliento, nos da esa frescura donde nosotros ya nos sentimos que nos hagamos justamente como el COVID, que empieza a faltar el aire. Bueno, la palabra de Dios nos da ese oxígeno que necesitamos. Y nos dice en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25, dice, nos hace olvidar con mucha facilidad lo que el apóstol San Pablo cita en su carta a los Efesios, es decir, este compromiso del amor, de cómo él es inquebrantable, es incuestionable, no lo tienes que dar porque así ha sido dado gratis por el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué tendríamos que ir trabajando para ver cómo resolver? Esta pandemia ya va a la baja, esperemos en Dios que pronto ceda ya y nos den buenas noticias, pero fíjense cómo tenemos otras noticias que podemos trabajar. Sí, de hecho, pues tal vez va a la baja la pandemia, ¿verdad? Pero va también en declive muchas situaciones en hogares, en donde pues obviamente las consecuencias que fueron el encierro, el evitar alguna salida, el cancelar esas actividades diarias que tenían, tal vez a lo mejor tener más tiempo de convivencia con la pareja que en realidad no se daba anteriormente, pues eso pues se dio para comprender muchas cosas que a lo mejor no conocíamos, ¿verdad? De nuestro esposo, de nuestra esposa. Es cierto. Entonces, bueno, pues de acuerdo a las estadísticas, ¿verdad? Vámonos a las estadísticas del INEGI. Y bueno, nos comentaba, como bien nos decía ahorita Pedro, nos hablaba sobre que los divorcios a raíz de esta pandemia empezaron a ir a la baja. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo a la baja? Si se supone que pues empezaron a haber divorcios porque pues estaba la pandemia. Pero no podía haber divorcios si no había matrimonios. Y los matrimonios se empezaron a detener. Es decir, ya no había casamientos, ya no estaban casándose las personas, primeramente porque pues estaban en confinamiento. Y luego después porque dentro de esa misma pandemia, pues obviamente se empezaron a conocer más por la cantidad de horas que estaban teniendo pues esa relación social que normalmente no se llevaban, y se empezaron a dar más problemáticas, y los pocos matrimonios que existían pues empezaron a causar ese divorcio. Entonces es aquí en donde un 42% se fue a la baja de los divorcios y los matrimonios permanecieron en un 33.5%, ¿sí? De acuerdo a la pandemia con todo esto del COVID. Y no solamente los matrimonios jóvenes o los matrimonios un poquito más maduros, sino también aquellos de la tercera edad. No los podemos eximir de esta situación, precisamente porque no había esas salidas, ¿verdad? Como anteriormente se daba. Es decir, empezaron a tener pues más momentos de convivencia, en las cuales pues obviamente esas interacciones que no se daban anteriormente se empezaron a dar, y empezaba a haber desacuerdos, no había esa cordialidad, no había esa paciencia, y empezaron a haber situaciones que no se habían presentado anteriormente, y eso es donde empezó a decaer, ¿verdad? Y pues obviamente todo esto nos trae como resultados pues mucha fractura de matrimonios, y precisamente nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Este tema, pues para transmitirlo a ustedes, para poder, si están en una situación así o sienten que están llegando a una situación así, bueno, ¿qué es lo que nuestro Señor nos dice? Porque tal vez puedas decir, es que yo ya no encuentro solución, ya no encuentro qué es lo que vaya a hacer, qué es lo que necesito hacer. Nuestro Señor siempre tiene una palabra de aliento para nosotros poder salir adelante. Pero no podemos decir, hasta aquí terminó y ya no quiero continuar con mi matrimonio.
Nuestro Señor no está de acuerdo en que nuestros matrimonios fracasen así de esa manera. Por eso necesitamos primero trabajar mucho en cada uno de nosotros para ver esa paciencia, para ver esa manera de cómo dar una solución a esos conflictos. Sí, pues les estamos dando estos datos duros, pero también les tenemos que dar alternativas de cómo prevenir que nuestro matrimonio llegue al final o llegue a tomarse esta decisión tan crucial en nuestras vidas, ¿verdad? Que puede llegar a cambiarnos nuestras vidas de una forma de 180 grados, ¿no? Fíjense que aunque esta pandemia está estresando claramente a las parejas, hay formas de mantener a la raya algunos problemas. Nos dice la psicóloga, es norteamericana, Catherine Friedman, es de la ciudad de Portland, Oregon. Dice, está viendo más pedidos de terapia en pareja y que este año que estamos terminando, el 21, las parejas están más decididas a resolver su problemática. Ella está viendo mucho más incidencia en cuanto a asistir en forma de pareja a la terapia y dice que durante las sesiones antes de la pandemia, por lo general, uno de los dos cónyuges se sentía más cansado que el otro, más estresado que el otro. Pero a raíz de la pandemia, los dos están sufriendo de un estrés muy agudo. Entonces, dice que a mayor tiempo de convivencia, es decir, más edad en cuanto al matrimonio, le llama de larga data, es decir, que tienen demasiada información, se conocen ya demasiado, que sus problemas se agudizan con esta convivencia adicional a la que nos está obligando este confinamiento, ¿verdad? Entonces, esta psicóloga Friedman nos recomienda que antes de hacer la terapia en pareja, busquemos la terapia en forma individual. Tenemos que resolver conflictos incluso infantiles que tenemos por ahí guardados que ni siquiera sabemos, y antes de que suceda esta gran explosión, ella le determina así, que es el final del matrimonio. Entonces, también aconseja a las parejas hablar con amabilidad y respeto. Sabemos que la paciencia a veces se nos acaba, pero debemos recordar, nosotros siempre hemos, de un tiempo a la fecha, cómo lo haría Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo lo haría Él? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría en mi lugar? ¿Cómo lo haría? ¿Con qué paciencia? ¿Con qué amor? Bueno, tratemos de imitar las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su estadía en la tierra y que nos dejó permanentemente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aún con estas terapias de pareja, de trabajo muy intenso, algunas relaciones pues no logran sobrevivir. Estos momentos pues son inusuales porque finalmente hicieron el gran esfuerzo, pero no se logró. ¿Qué nos falta ahí? Nos falta el tema de este hilo de tres cuerdas, como bien lo mencionaba Delia al principio del programa. Nosotros solos tenemos fuerza, pero si está el Señor al centro de nosotros, al centro de nuestro matrimonio busca la manera de cómo resolverlo, porque el Señor nos da estas herramientas. Los matrimonios más grandes, como comentábamos hace un ratito, suelen tener divorcios más hostiles, porque ya se conocen demasiado, que saben dónde lastimarse, saben dónde herirse, y qué triste ver cómo se utilizan incluso los hijos para poderse dañar. Ahí es donde recordábamos las palabras del padre Espinosa de los Monteros, dice, termínalo, pero termínalo bien, ¿verdad? Termínalo bien, respetando a tus hijos, respetando a tu expareja, para que todo llegue a recordemos que nuestros hijos pues son nuestra imagen, y finalmente ellos pueden entender, si les explicamos de una forma correcta, el por qué está terminando una relación, y no necesariamente terminar en agresión. Simplemente, pues algo sucedió que no se terminó de pulir y de arreglar, ¿no? Pero no solo terminamos la relación, sino seguimos dañando, seguimos lastimando a la persona con la que pues fue un fruto del amor, ¿verdad? Que nos surgió nuestra relación, nuestros hijos, y cómo terminan siendo pues objetos para hacer ataque, ¿verdad? Entonces, nos dice, si no sabemos dónde encontrar la respuesta, el Señor te da la respuesta en Mateo, en el capítulo 6, del versículo 12 al 14, nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. ¿Les suena conocido esto? Es el Padre nuestro, ¿verdad? Que nos dejó. Dice, no nos pongas a prueba y líbranos del mal, pues si perdonas las fallas
a los demás, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes las fallas. Pero si no las perdonas, tampoco el Padre perdonará las de ustedes. Debemos recordar que esta vida es un pasaje o es una construcción para llegar a la vida eterna. Así es. Y bueno, dentro de estas situaciones difíciles que tal vez estás tú como matrimonio, estás pasando en este momento, bueno, tenemos algunas opciones o soluciones a las cuales te invitamos a considerar. Primeramente, pues prestar atención a las emociones en vez de reprimirlas. Tenemos que ver qué es lo que estoy sintiendo por esa situación en ese momento, qué es lo que yo estoy sintiendo para poder transmitirlo, ¿verdad? Y es importante siempre tener, pues obviamente existen consejeros profesionales, en este caso psicólogos, y siempre es importante que sean católicos para que ellos puedan pues estar dentro de lo que nuestro Señor nos está guiando con su ley, ¿verdad? También es importante tener conversaciones amables. Si por ejemplo dirás tú, pero es que es bien complicado, porque pues obviamente se exalta y ya empiezan a levantar la voz. Entonces, si tú en ese momento ves que la persona con la que estás hablando, en este caso tu esposo, tu esposa, está levantando la voz, es mejor en ese momento mantenerte tú en silencio, guardar silencio, guardar esa prudencia y buscar en otro momento poder retomar el tema. Pero siempre antes de iniciar, decir, ¿sabes qué? Vamos a platicar, vamos a hablar tranquilos, vamos a tomar acuerdos, necesitamos ver qué es lo que te está llamando la atención a ti, qué te está molestando de las acciones que estoy haciendo y platicarlo, ¿verdad? Pero platicarlo si tú te mantienes tranquilo, sin levantar la voz, la persona con la que estás hablando no tiene por qué levantar la voz. Va a ir poco a poco nivelándola al nivel en el que tú estás hablando, al tono en el que estás hablando. Entonces, tenemos que entablar esas conversaciones amables, respetuosas, ¿sí? Y en momentos oportunos. Reduce la expectativa y recuerda que hoy en día todos estamos estresados y preocupados. En ocasiones idealizamos las cosas y estamos esperando algo que suceda con mi esposo o con mi esposa y estamos esperando algo, pero pues a lo mejor estoy esperando yo algo de mi esposo y mi esposo ni siquiera sabe lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, precisamente la comunicación, factor importante en estas situaciones. Buscar terapia y asesoramiento, lo que platicábamos ahorita, pero siempre que sea psicólogo católico. Eso es lo que les recomendamos. Bueno, y si ya tú sientes que, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No funciona, ya hablé, ya traté de entablar una buena comunicación y todo esto sigue y no veo algo positivo con lo que yo pueda recoger cosas buenas de mi matrimonio. Entonces, nunca nos debe de faltar la oración. El que yo ore por mi esposo y mi esposo ore por mí, eso nos va a ayudar a lo mejor y no arreglar el problema en ese momento, pero nuestro Señor te abre tu corazón, abre tu entendimiento, envía al Espíritu Santo para que puedas tú tener esa capacidad de entendimiento, para que puedan platicar y hablar y tomar acuerdos. La oración nunca se nos debe de olvidar. Y aún y cuando, híjole, es que mi esposo, qué bárbaro lo que hizo y lo que me dijo, y es que lo quiero mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues dices, no, porque yo voy a orar por él, pero no, al contrario, tienes tú que orar porque nuestro Señor necesita escuchar que tienes esa necesidad para que Él, con toda su misericordia, pueda ablandar su corazón y pueda entonces entrar todo ese entendimiento que se necesita. Fíjate, cuando estamos inmersos ya en una crisis matrimonial, surgen los enfrentamientos
y las divergencias, es decir, las diferencias de pensamiento. Y te vienen preguntas así como, ya no es lo que era antes, no sé lo que me pasa con mi pareja, me estaré desenamorando, quizá esté solo mejor, o estaría más tranquilo, no lo sé, o quizá ya no lo quiero. Son los típicos pensamientos que nos atraviesan por la mente, ¿verdad? Porque no entendemos lo que estamos viviendo en esta crisis emocional, en nuestra pareja, en matrimonio. Tenemos, pues ahorita vamos a hablarles de 5 por qué surgen las dudas en pareja. ¿Nos puedes enlistar para irnos al corte? Sí, bueno, nos dice, ¿por qué surgen las dudas de pareja? Primeramente dice, una racha de negatividad, de que estamos todo pensando negativo, ¿verdad? Número 2, problemas mal resueltos. No le dimos un fin concreto, ¿verdad? Número 3, cambios en la necesidad. Número 4, miedo al futuro. Y número 5, toque de amores. Los vamos a ir desdoblando regresando del corte. Si le sonó alguno conocido o estamos por ahí teniendo esta situación, lo vamos a ir platicando. Antes de irnos al corte, queríamos rápidamente mandar saludos a Benigno Cruz Hernández, que nos está viendo, a Eva Díaz, a Jorge Everardo, que siempre están pendientes de este programa. Un abrazo grande. Un abrazo y un beso. Eduardo Rodríguez dice, saludos hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias, Lalo. Benigno Cruz dice, buenas tardes, muy interesante y acertado el tema. Abrazos y bendiciones. Igualmente de aquí para allá. Muchísimas gracias. ¿Quién más Así nos es. está viendo por allá? Tenemos acá Crisol de la Alegría, también está Manuel Ignacio Ortiz. Buenas tardes, hermano. Nos dice saludos cordiales para Ana Yaén y su esposo Rafael desde Minatitlán. Saluditos Muy hasta allá, hasta bien, Minatitlán. Minatitlán, muy bien, saludos. Y también nos dice, saludos acá a Benigno Cruz, que también nos está viendo por este lado, y Marcos Maldonado. Muchísimas gracias por estar viendo este programa y más por compartirnos. Vamos a ir un corte. Así es, y ahorita regresamos con estos puntos importantes. No nos tardamos. En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré. En el pecado o en la gracia te amaré. En la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estábamos enlistando, antes de irnos al corte, los 5 motivos por los cuales podemos surgir o pueden surgirnos dudas en nuestra pareja, con nuestra pareja, en nuestro matrimonio. La primera era una mala racha de negatividad. A veces
Pues las dudas surgen como resultado de esta mala racha. Estamos pasando un periodo de cosas que todo nos sale mal, que nada se nos da, el negocio se nos cae, el trabajo lo andamos perdiendo, tenemos un accidente automovilístico, por ejemplo, nos dan un golpe al coche, oye, nada me sale, como luego dicen, me traigo la nube aquí que me está lloviendo nada más a mí. Y entonces todo esto provoca que todos los defectos de mi pareja, como yo estoy en un estado negativo, todos los defectos de mi pareja tienden a agrandarse, los tiendo a exagerar, ¿verdad? Todo me parece mal y ¿sabes qué es peor? Que nos olvidamos de las cosas positivas que sí tiene nuestra pareja. Nuestro matrimonio se basa en confianza, en admiración. Entonces, cuando ya empezamos a perder la admiración y estamos solo viendo lo que está haciendo mal nuestro cónyuge, pues lo convertimos en ese chivo expiatorio, ¿verdad? Ahí descargamos toda nuestra ira, le echamos la culpa de todo lo que sucede. Es que es por tu culpa, Entonces, si a ti te suena conocido esto, tenemos que separar las cosas, hermano. Tenemos que separar las cosas porque las malas rachas, como luego dicen, entre más grande la tribulación, más grande es la bendición. Tenemos que confiar en la providencia de nuestro Señor. Cuando tú estás atravesando una mala racha, pues examina lo que estamos haciendo. Examina bien, oye, pues mis procesos los voy a revisar, como en una fábrica, en una industria, cuando empiezan a haber muchas fallas en la producción, pues revisan todos los procesos. Así en nuestro matrimonio es algo similar. Tenemos que revisar, si me estoy levantando a 1 hora y no me rinde el día, bueno, pues tendré que buscar la manera de levantarme más temprano. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo ya no le abro la puerta del coche a mi esposa y lo veo como una trivialidad y no vayan a decir que soy, no sé qué, mandilón o como ustedes quieran llamarlo. Y eso le daba el plus a nuestra relación matrimonial, le daba esa chispa. Pues yo tengo que revisar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, y lo que estoy haciendo mal, corregirlo, y lo que estoy haciendo bien, pues volverlo a retomar, ¿verdad? Entonces, eso que nos llevó a enamorarnos, regresar ahí y no tomar a nuestro cónyuge como, ahora sí como dicen el punching bag, ¿verdad? La bolsa esta de los boxeadores donde entrenan, pues, dándole todos los problemas y reflejándolos todos con ella, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es nuestro segundo problema o motivo por qué surgen dudas en nuestro Bueno, los problemas resueltos no satisfactoriamente. Era lo que platicábamos ahorita, que en ocasiones no se resuelve esa situación que se presentó. ¿Y qué sucede? Pues queda así como que una heridita, la cual se va haciendo más grande, más grande y más grande. ¿Y qué sucede? Que en cualquier momento que vuelva a haber alguna otra fricción, pues obviamente ese problema vuelve a explotar y vuelve otra vez a causar una situación, ¿verdad?, que no es conveniente, no es apropiada. Y bueno, ahí es donde empieza a haber esas diferencias y empieza a ver el que, así como la vez pasada y como decías tú, ¿verdad?, hace como 3, 4 años. Sí, los ¿verdad? archivos secretos. Entonces, ¿por qué? Porque son situaciones que no fueron resueltas. No fueron tal vez resueltas o tal vez no se les dio esa conclusión satisfactoriamente donde ambas partes estuvieran de acuerdo en la resolución que haya pasado en ese momento. Sí, un tercer punto por el que surgen las dudas es el cambio en los deseos, en las necesidades o aspiraciones. Conforme avanzamos en la edad, nuestras aspiraciones y deseos van migrando adaptándose a las edades. A veces no aceptamos que el tiempo está pasando y queremos y creemos que nuestra pareja va a tener la misma energía para todas las situaciones, proyectos, relación íntima. Y no, los deseos y necesidades van cambiando, y si no nos adaptamos a estos cambios vamos a sentir muchas frustraciones y nuestro matrimonio va a verse sumergido en muchísimas dudas al no entender que las mujeres tienen unos procesos conforme a la edad y los hombres también. Los hombres vamos teniendo, como decía un señor, un comediante decía, se nos acaba la prisa, se nos va acabando la prisa, pues ya no tenemos la misma energía, pues nuestras aspiraciones van cambiando. A lo mejor los proyectos que de una super casa ya nos vamos haciendo a la idea de que, oye, y para limpiarlas y estamos cada vez más cansados, ¿verdad? Entonces, tenemos que adaptarnos a conforme el tiempo va pasando y mejor enriquecer nuestro espíritu a través de la oración y a través de acercarnos a la palabra de Dios.
Así es. Tenemos también el miedo al futuro. Muchas ocasiones pues nos friqueamos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a suceder más allá? El miedo a triunfar, el miedo al fracaso, el miedo a esa competencia, ¿verdad? Que vaya a haber en el mismo matrimonio, el miedo a, pues, a lo que vaya a venir. ¿Qué es lo que va a suceder? Me acabo de casar, pero estoy viendo que, pues no sé, ¿verdad? ¿Qué vaya a suceder conmigo? Voy a poder tener hijos, mi esposo pues va a seguir solventándonos, ¿verdad? Con el trabajo, empiezas a ver ahí diferentes situaciones, ¿verdad? Que te empiezan a causar un miedo, pero un miedo mal infundado, ¿verdad? Que viene siendo cuando tú pues estás esperando algo que realmente pues no ni siquiera lo has discutido con tu pareja. Cuando nosotros vamos a asumir el compromiso del matrimonio, pues obviamente para eso son tu preparación, ¿verdad? Preparación presacramental, donde te abren un poco la expectativa hacia lo que vas al matrimonio. Para aquellos matrimonios que ya están dentro de una etapa de 2, 3 años, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenías para al momento de tener esa vocación matrimonial? Y en ocasiones no las has platicado con tu esposo, entonces no podemos esperar algo con lo cual no hemos platicado. Exacto. Recordemos que nuestro Señor nos hizo hombre y mujer. Nos hizo para que fuéramos una sola carne y que Él estuviera siempre a nuestro camino, abriendo todas las dificultades que se nos presentaran. De esa misma manera tenemos que estar toda nuestra vida matrimonial. Así es. El quinto factor por el que surgen las dudas, y no menos importante, ustedes han escuchado últimamente en redes y en todos lados el tóxico, la tóxica. Bueno, ahí les va la definición para que sepamos de dónde viene este concepto. Se llama el TOC de amores, TOC, ¿verdad? Por sus siglas, es un trastorno obsesivo compulsivo. Es algo que no pueden controlar, porque eso los gobierna en su mente. Se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados. Son obsesiones. Cuando no son deseados, se les viene a la mente de inmediato las ideas de que están siendo engañados, de que está viendo para otro lado, etcétera. Y estos pensamientos tienen que ser tratados porque son compulsivos, es decir, no tienen el gobierno sobre ellos. Entonces, una canción, oye, ya te está recordando no sé qué, bueno, tenemos que ser tratados por especialistas en este sentido, porque no pueden ir en aumento al grado de poder llegar al tema de violencia física. Entonces, es bien importante poner atención ahí. El TOC de amores es un trastorno obsesivo compulsivo, para que por ahí, si escuchas la palabra tóxico o tóxica, que lo usan de forma muy ligera, en forma absurda, en algunos incluso canciones y demás, es importante que sepamos que estamos en riesgo incluso de nuestra integridad física. Así es. Y de ahí se detonan pues muchas cosas. Muchísimas cosas. Entonces no debemos de tomarlo a la ligera, ¿verdad? Bueno, tenemos 3 claves indispensables para superar una crisis matrimonial. Y bueno, la primera es esos sentimientos amorosos. ¿Cómo nosotros los estamos transmitiendo a nuestro esposo, a nuestra esposa? Es importante no olvidarnos de aquellos momentos cuando éramos novios, ¿verdad? ¿Qué es lo que te enamoraba a ti de tu cónyuge en ese momento? Pues así tenemos que continuar, con esos mismos sentimientos amorosos, esa mirada, esos detalles que en ocasiones no necesitabas decir ni una sola palabra, con una sola mirada ya estabas dando mucho, ¿verdad? Así es. También el compromiso. Tenemos que establecer compromisos ambos. El matrimonio no se da en una sola persona. Tenemos que estar los dos y tomar acción con compromisos establecidos en ambos. Y la flexibilidad. Tenemos que ser empáticos, solidarios. Tenemos que ayudar. ¿En qué te puedo yo ayudar para poder nosotros salir adelante con esta situación?
tengo que ser flexible en algunas cosas que tal vez no estoy actuando de manera correcta, pero tengo yo que ver hacia mi interior, hacer un autoanálisis. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué cosas son las que yo estoy realizando o actuando, verdad, en mi matrimonio y que tal vez a mi esposo en ese momento no le está pareciendo, pues cómo las estoy manejando, verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa comunicación clara, efectiva, podemos entablar, tomar acuerdos y pues obviamente dar una solución, ¿verdad? Sí, el tema del compromiso que mencionaba Delia, es importante que hagamos en forma personal una revisión, una introspectiva, como le llaman, porque el compromiso debemos recordarlo que aunque fue individual, hoy formamos una sola carne. Entonces, mis compromisos que yo hice, mis votos de matrimonio, tengo que recordarlos. Tengo que saber que yo me comprometí a ellos y tengo que refrendarlos en cada momento, en cada situación. Fíjense, el tema nos trae un caso, porque vamos a hablar de cómo dejar de discutir con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa sobre los riesgos del coronavirus. Cita un caso donde la persona, el varón siempre había sido el más audaz, ¿verdad? O el más precavido, perdón, el más precavido, y la señora era un poquito más aventada en cuanto a salir y todo. Pero como ellos ya eran de la tercera edad, pues se invirtieron los papeles. Él le había sido invitado por vecinos a una convivencia y entre vecinos, y ella decía que no, cuando era al revés. Los roles están migrando porque enfrentamos la situación del coronavirus de forma diferente en cuanto a las enfermedades. Porque ella pensaba ya como más reservada, porque ella estaba enfrentando el tema de que su esposo tenía la diabetes, y a él no le importaba porque él ya veía la forma de salir de casa, ya este agobio de estar encerrado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo cambiamos de roles, incluso en algunos momentos de nuestros matrimonios, y tenemos que identificar muy rápido, lo más rápido posible, en qué estoy cambiando que me está generando este conflicto en casa, ¿verdad? Esto es bien importante de detectarlo, pero en forma rápida, porque si no, no vamos a entender cómo se nos viene el problema, ¿verdad? Cómo se nos está viniendo este problemón encima, y no lo entendemos y no lo queremos entender en ocasiones, ¿verdad? Así es. Nos hacemos obsesivos con algunas cosas. Así es. Pues uno de los puntos que nos vinieron a afectar, ¿verdad? Bueno, que en cuestión de esa rutina que tenías, ¿verdad? Que tal vez a lo mejor salías de casa a las 6 de la mañana y llegabas a la casa a las 8, tenías 2 o 3 horas para estar ahí, en la cual una era cenabas, tal vez veías un poco televisión o a lo mejor las redes, y ya te quedaba ¿cuánto? Nada. 1 hora para estar platicando con tu esposo, con tu esposa, ver algunos detalles de la casa, y se acabó. Continuabas con la misma rutina los siguientes días. Entonces, algunas de las cosas de los puntos que te pudiéramos dar como, pues para que estés atento dentro de tu matrimonio, y tal vez a lo mejor poner ahí algunas acciones, es primeramente, es hacer un tiempo, ¿verdad?, para estar juntos, primeramente. Y hablar sobre las expectativas. ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Tal vez a lo mejor quisiera tener algunos proyectos en mente, pero yo los tengo que compartir con mi esposo para platicarlos, para verlos. Ahora que estábamos de confinamiento, esos eran momentos para hacer todos estos tips. Así es. ¿Verdad? En lugar de estarlos tomando como una discusión, eran momentos de compartir, de convivir. Y bueno, estos 2 puntos primeros era hablar sobre sus expectativas, qué espero yo, qué cosas necesito yo como proyectos, y hacer tiempo para que lo estar sepa mi juntos. esposo o mi esposa. Exacto. Porque a veces lo estoy esperando, y si no lo informo, pues nunca va a llegar. Así es. Esto de hacer tiempo juntos es muy importante. Muy importante que se den un tiempo de salir a almorzar, a cenar, que salgan juntos o simplemente se salgan a caminar al parque. Lo hemos platicado en otros programas. El convivir
y el platicar más allá del cómo te fue, cómo estás, sino el cómo te sientes, cómo me ves, preguntas más profundas, más tácticas, como para que detone una conversación un poquito más profunda y nos dé esta intimidad, este conocimiento. Así es. Se ¿Verdad? lo recomendamos porque nosotros realmente hemos trabajado mucho en eso y hemos disfrutado cada momento que hemos tenido como esposos en el que nos damos ese tiempo de sentarnos a platicar, a proyectar, a analizar, ¿verdad? Así es. Situaciones. Muy bien. ¿Cuál es el otro punto? Pídele ayuda a tu cónyuge. A veces damos por sentado de que nos va a ayudar. No, tenemos que externar que necesitamos ayuda. Tenemos que los varones dejar ese orgullo y doblar un poquito ese orgullo y pedirle ayuda a nuestro cónyuge, nuestra esposa. Es nuestro apoyo, nuestro mejor apoyo el que nos pudo crear el Señor. Entonces, si ella también necesita ayuda, necesita pedirla, porque está haciendo el quehacer muy enojada, es que nadie me ayuda, pero lo está diciendo hacia adentro, cuando es importante que lo haga saber, oye, necesito de tu apoyo, es mucho trabajo para mí y me gustaría atenderte mejor, pero no tengo el tiempo para atenderte. Entonces es importante que pidamos la ayuda. No, el pedir ayuda no significa un signo de debilidad, es un signo de fortaleza donde yo quiero construir un matrimonio saludable donde podamos pedirnos la ayuda sin tener estas restricciones. El cuarto punto nos dice, tómense el pulso emocionalmente, regularmente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo es que puedo ayudarte para que mejores? Eso es tomarse el pulso emocional. ¿En qué estado me encuentro? No ponerle etiquetas como decíamos hace un ratito de la tóxica o el gruñón o el huraño o el necio. No, algo le pasa, necesito interesarme, saber por qué está así. Eso es medir el pulso emocional, saber en qué situación se encuentra para yo poder tomar las mejores decisiones y no estar molestando en ese momento, como bien comentabas en el diálogo, buscar las palabras correctas y el momento ideal para hacerlas llegar, ¿verdad? Así es, les recomendamos, si no has escuchado el evangelio del día de hoy, es un evangelio que está precisamente para el día de hoy, está más que nuestro Señor, que siempre es en toda su eterna misericordia, ¿verdad? Siempre nos manda exactamente el mensaje cuando lo necesitamos. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Precisamente nos está hablando de todo esto y de cuál es la expectativa de Él ante nosotros como esposos. ¿Ok? Entonces, lean este versículo, este pequeño versículo, y ahí van a poder encontrar esas respuestas, que era lo que les comentábamos. Nuestro Señor siempre nos tiene una respuesta para que podamos nosotros buscar, ¿verdad?, de qué manera podemos resolver esas situaciones en matrimonio. Siempre cerramos nuestro programa con una reflexión. Si nos ayudas a leerla para... Así es. Por Bueno, favor. dice, si actuamos como un solo pueblo, incluso ante otras epidemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real. La globalización de las indiferencias seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización, del amor. En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que, ahí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y a aplicar la buena nueva del reino de Dios. Y antes de despedirnos, queremos hacer una pausa y unirnos como hermanos en Cristo al exhorto que nos hace el Papa Francisco para el próximo 2 de marzo, de ayuno y oración, por aquellos que sufren por las guerras y en especial el conflicto entre dos países, Ucrania y Rusia. Que el Señor les toque sus corazones. Nuestra iglesia siempre será provida. Hacemos esta oración que se llama oración por la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Virgen María, Reina de la Paz, tú que estuviste al pie de la cruz, alcánzanos de tu Hijo Jesucristo el perdón de nuestros pecados. Tú que nunca dudaste de la victoria de la resurrección, sostén nuestra fe y nuestra esperanza. Tú que has sido constituida Reina en la gloria, enséñanos la majestad del servicio y la gloria del amor. Amén. Amén. Y bueno, pues nos despedimos con esta bonita oración que esperemos que nuestro Señor voltee con buenos ojos y nos vea, y que a estos países que están batallando un poquito en ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y evitar muertes. Lamentablemente estamos viendo noticias muy, muy terribles, videos. Ahora con la tecnología de la comunicación, pues casi la podemos ver en vivo, y es terrible lo que estamos viviendo. Y nos deja una gran reflexión, esto que acabamos de platicar. ¿Por qué estamos en guerra en nuestra propia casa? Con la persona que elegiste, con la persona que nuestro Señor te la puso en tu camino para que formaras una familia. ¿Por qué tenemos que estar en guerra? Para que surja toda la guerra por fuera, ¿te imaginas? O sea, estamos viviendo la propia guerra nuestra en casa. En nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cordialidad, esa empatía, esa comunicación. Esto que está sucediendo allá en la lejanía, que también nos viene y nos, de una u otra manera, nos merma a nosotros mismos, eso se puede solucionar con la comunicación, con el amor mutuo entre ambos. Entonces, no caigamos, hermanos, en esa guerra interna en nuestros matrimonios. Hagamos la paz, hagamos nosotros mismos, pensemos qué es lo que estoy haciendo bien para poder seguirlo mejorando cada vez más en nuestro matrimonio. Mucho ánimo, mucha oración, y seguimos en mucha oración por todos ustedes que están padeciendo en casa, y por aquellos hermanos que están padeciendo lejos de aquí. Así es, recordemos que la educación empieza en casa. Si tenemos matrimonios saludables, sanos, en todos los sentidos, vamos a tener familias sanas, que no tendríamos por qué estar atravesando estos conflictos. Así es. Paz y bien, hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Así es. Quizá no te casaste con la persona ideal, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge perfecto, al cónyuge ideal. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.